les voy a contar la historia de un joven que se llamaba Luis y que quería ingresar a la universidad pero no tenía cómo. No contaba con cuenta corriente. Entonces, ¿cómo voy a pagar la universidad? Pues alguien le había mencionado algo y se le ocurrió una gran idea. Un título valor. ¿Pero qué es un título valor? Pues investiguemos qué es un título valor y cómo le puede ayudar a Luis a poder pagar la universidad. Para ello, pues investigaremos y nos daremos de cuenta si nos sirve. ¿Pero qué es un título valor? Pues un título valor es ese documento que contiene un derecho de pago, de cobro, etcétera. Esencialmente transmisible, ya que pasa de una persona a otra. ¿Y esto me puede servir? Claro que sí, porque a través de él podemos establecer cualquier tipo de comercio y está amparado y legislado por el Código de Comercio colombiano. Excelente. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues realmente buscar la opción que sea más factible para ti. En este caso, existen varios mecanismos que vamos a aprender. Estos títulos valores, de acuerdo al artículo 619 del Código de Comercio colombiano, son documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Los títulos valores pueden ser de contenido crediticio cuando me van a dar el derecho a cobrar sumas de dinero o por activos de participación, o sea, cuando me dan derecho económicos y a participar en el gobierno de las acciones. Es muy importante comprender que también existen de representativos entre transacciones de mercancías, como para recibir cosas o mercancías. Para ello es importante determinar estos términos. ¿Qué es la incorporación? Pues es la legitimidad que se obtiene entre el derecho y el documento. Donde está el documento, está el derecho. Y para ejercerlo, el requisito indispensable es la exhibición y posesión del título valor. Si pierdo el título, desaparece el derecho en el contenido. Entonces es muy importante conservarlo. La literalidad implica esa certeza en esos títulos valores. Es la expresión del límite de un derecho. Está ahí representada por dos formas. Literalidad activa implica que el tenedor del título valor no podrá invocar ni exigir más derechos de los que aparecen en ese documento. La literalidad pasiva indica que el obligado no podrá ser forzado a cumplir prestaciones distintas de las expresadas en ese documento. Oh, Luis, ¿estás comprendiendo? Sí, claro. ¿Y la legitimación? Ese es tu derecho que tienes para identificar quién es el titular del título valor y exige exhibir ese documento. Por lo tanto, el obligado no podrá satisfacer la prestación a quien no exhiba ese documento. Por lo tanto, es tan importante tener ese documento. Esta autonomía es el que representa la persona que tiene sobre ese documento con la persona que esté incorporada dentro de ese documento, porque pues ese documento puede pasar de una persona a otro porque se puede endosar. Es decir, el endosatario, la persona que adquiere ese derecho, puede adquirir todos los derechos comprometidos dentro de ese documento. Por eso es tan importante entenderlo. O sea que Luis podría utilizar una letra de cambio para pagar la universidad. Por supuesto, es importante. ¿Por qué un documento en blanco? Pues generalmente se hacen para compromisos adquiridos. Es una formalidad que generalmente se hace para adquirir un compromiso
porque esta persona tenedora puede llenar los datos cuando cuando el compromiso se llega a un límite para poder ejercer el derecho a recuperar su dinero o inversión. Existen dos maneras. El exceso siguiendo el artículo 622 del Código de Comercio nos indica de que las firmas pueden colocarse directamente sobre un documento en blanco con la intención de convertirlo en un título donde la persona tenedor del documento puede ejercer el derecho de cobrarlo con la autorización dada exclusivamente de la persona quien lo está firmando. Para eso existen una cantidad de requisitos que se deben cumplir y el documento debe estar firmado para que pueda convertirlo en titular la persona que lo posee. Esto tiene muchas dificultades y riesgos, pero de todas maneras existe un compromiso de lealtad y legalidad. Ah, ya comprendí. Gracias. De todas maneras, o sea que puedo utilizar una letra de cambio. Excelente, con esto podré pagar la universidad. Sí, Luis acaba de comprender que mediante este mecanismo, por letras de cambio, podrá pagar su universidad y acceder a muchos beneficios. Oh, excelente. Entonces, él deberá exigirse y cumplir con los compromisos adquiridos con estos documentos. Para ello es muy importante. Entonces, debemos cumplir, digamos, aquí, en este caso, como estamos mostrando, Catalina es una persona que quiere adquirir un dinero para poder iniciar su negocio, el pagaré. Ok. Y el pagaré es un documento que le ayudará a adquirir unos créditos con el banco para poder pagar y adquirir ese dinero y pagar todos los compromisos que ellas tienen para iniciar su negocio. Oh, qué importante es reconocer esto. Es importante que esto debe cumplir con unas fechas estipuladas en los pagos. Obviamente, debe tener una fecha para eso. Entonces, hay unas similitudes entre estos dos documentos, pagaré y una letra de cambio. ¿Por qué? Porque ambos tienen una obligación que hacer. Deben cumplirse en unas fechas establecidas. En un pagaré es el deudor el que debe comprometerse a pagar. En la letra de cambio, el acreedor es la persona la que va a hacer la acción. O sea que de todas maneras existe esa obligación de pago para poder cumplir con estos compromisos. Luis puede utilizar la letra de cambio, que es la opción más factible para poder pagar la universidad, y la universidad le está dando ese medio. ¿Qué? Y el pagaré me brinda esos beneficios en el caso de que quiera iniciar el negocio como estábamos mostrando ahora con Luisa que lo quería hacer. Oh, qué bien. El tomador, librador y librado son esos términos que existen para determinar quién es la persona, a quién se le va a pagar y cuál es el valor. Es muy importante entender eso porque está explícitamente documentado en el documento. En la letra de cambio no existen intereses. Eso es muy importante entenderlo porque está pactado para unos pagos específicos. Mientras que en el pagaré sí se establecen estos intereses porque es un compromiso que se adquiere. Oh, y otro mecanismo que tendría para pagar Luis, si hubiera tenido una cuenta corriente, es el cheque. ¿Sí? ¿Qué es un cheque? Un cheque es aquel documento que le sirve para hacer una transacción y autoriza para extraer dinero de una cuenta. Este instrumento financiero da esa ventaja.
pero hay que tener en cuenta ciertos puntos para utilizarlo. Primero, debe estar con letra clara y legible. No pueden quedar espacios escritos en ninguna parte que se pueda escribir. Tu firma debe estar clara y concisa. Debes tener en cuenta que no puedes dejar ningún tipo de espacio. Nunca dejes tus hojas firmadas. La provisión de cheques, obviamente, te van a cobrar. Generalmente en Colombia, de acuerdo al manejo de la cuenta, te van a cobrar un valor por cada ese cheque. Es importante que tu cuenta tenga esos fondos para poder emitir ese cheque. En el caso de no tenga fondos, te van a cobrar una sanción. Es importante tenerlo en cuenta. Para eso, debes primero tener en cuenta que no puedes pasar más de 3 veces por eso, porque te pueden dar una sanción. Entenderlo y comprenderlo. Para eso, pues, esta sería una manera de poderlo hacer. Es importante tener en cuenta que existen unas características importantes en los cheques que se evalúan, como letra clara, concisa, que tengan las firmas y que permita tu cuenta, que no tenga tachones, que no tenga errores. Es importante aprender a emitirlo y a tenerlo. Esta es una forma que Luis puede tener para pagar también en el caso de que tuviera una cuenta corriente. Luis escuchó algo que le generó duda y dice, ¿pero qué es un endoso? Un endoso es lo que se realiza para poder establecer una transacción a un tercero o a una persona que se encargue de realizar el cobro. ¿Por qué? Porque en ocasiones existen personas que no quieren pagar. Luis, o sea que si yo no pago, ¿me van a cobrar? Claro que sí. Ese es un compromiso que adquiriste. Y si tú no cumples, pues se lo endosan a otra persona. O sea, siempre tiene que haber unos mecanismos. Cuando hay un trato, se establece que tú debes cumplir y que debes pagar. Por eso siempre se realiza el endoso. En el caso de una negociación, digamos un ejemplo, para tomar una garantía. ¿Por qué? Porque si tú, digamos, te alquilo algo y se ocurre un daño, pues vas a tener que cubrir esos gastos. Por eso se hacen los endosos. Y en este caso puede ser un endoso en blanco. Entonces se deja un espacio, se firma por la parte de atrás, donde se hace el endoso. Si no tiene la frase ninguna, el endoso no es válido. Es importante entenderlo. Aunque en realidad se podría utilizar o podrías utilizar cualquier tipo de frase que te ayude a entenderlo. Por eso es importante que comprendamos todos estos temas.